El cálculo es la matemática del cambio, velocidades y aceleraciones. Cálculo es también la matemática de rectas tangentes, pendientes, área, volúmenes, longitudes de arco, centroides, curvas y otros diversos conceptos, que han hecho que los científicos, ingenieros y economistas puedan modelar situaciones de la vida real. Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años, hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método de agotamiento. Sabían cómo hallar el área de cualquier polígono al dividirlo en triángulos. A esto se le llamaba método de triangulación. Arquímedes hizo una de las contribuciones griegas más significativas. Su primer avance importante fue demostrar que el área definida por una parábola y una línea recta equivale a 4/3 del área del triángulo con el método de agotamiento. ¿Por qué se creó el cálculo? Para encontrar una tangente a una curva en un punto, para encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad, para encontrar la longitud de una curva, área de una región y el volumen de un sólido. Dada una fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en cualquier tiempo conocido, encontrar la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier instante. Recíprocamente, da una fórmula en la que se especifique la aceleración o la velocidad en cualquier instante, encontrar la distancia recorrida por el cuerpo en un periodo de tiempo conocido. En parte, estos problemas fueron analizados por las mentes más brillantes de este siglo, concluyendo en la obra cumbre del filósofo matemático alemán Leibniz y el físico matemático inglés Isaac Newton, la creación del cálculo. Se sabe que los dos trabajaron en forma casi simultánea, pero sus enfoques son diferentes. Los trabajos de Newton están motivados por sus propias investigaciones físicas, de allí que tratara las variables como cantidades que fluyen. Mientras que Leibniz conserva un carácter más geométrico y, diferenciándose de su colega, trata a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Leibniz no habla de derivadas, sino de incrementos infinitamente pequeños a los que llama diferenciales. En 1669, Newton redactó un texto en el que resumía su método de análisis numérico. En él establecía series de procedimientos bautizados posteriormente como el alumbramiento del cálculo. 3 años más tarde, Leibniz encontró la manera de sumar diferencias entre grandes series de números. Leibniz aseguró que descubrió las derivadas e integrales, elementos básicos del cálculo. Buscó ser reconocido como el legítimo padre del cálculo, pero no. A fines del siglo XVII, el matemático Fatio de Dullier, amigo de Newton, acusó a Leibniz de haber plagiado a Newton. Leibniz respondió que él tenía los derechos sobre la invención, diciendo que los primeros textos alusivos al cálculo los había escrito él. Newton llamó a más matemáticos para decir que Leibniz le había robado. Newton y los demás escribieron libros y artículos para acabar con Leibniz. Leibniz propone a la Royal Society que declare el ganador, quedando Newton como el inventor del nuevo cálculo. Lo que no sabía Leibniz era que Newton había sido nombrado presidente de la Royal Society. Los analistas reconocen a los dos como padres del cálculo. Personajes destacados del cálculo y sus aportaciones. Fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad, pues usó el método de exacción para calcular el área bajo el arco de una parábola con la sumatoria de una serie infinita. Dio una de las estimaciones más acercadas del número pi. Definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución y un maravilloso sistema para expresar números de varias cifras.
Fue un astrónomo, matemático y físico italiano. Calculó el espacio en base a la aceleración, verdadera integración del concepto diferencial. Astrónomo y matemático alemán, no hizo aportación específica al cálculo. Estableció algunas de las bases para desarrollar el área matemática y desarrolló un sistema matemático infinitesimal precursor del cálculo. En el área de las matemáticas, la contribución más notable que hizo fue la sistematización de la geometría analítica. Fue el primer matemático que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen. Fue también el responsable de la utilización de las últimas letras del abecedario para designar cantidades desconocidas y las primeras para las conocidas. Cofundador de la teoría probabilidades junto con Blaise Pascal e independientemente de Descartes. Descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, conocido sobre todo por el último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante 350 años. El triangular de Pascal, teoremas de geometría proyectiva. El hexágono místico de Pascal. Inventó la primera máquina digital de calcular. Demostró la existencia del vacío. Observó que la presión atmosférica disminuye con la altura. Escribió las leyes de la presión confirmando los experimentos de Torricelli. Es, junto con Fermat, el fundador de la teoría de la probabilidad. Abordó la definición y cálculo de la deriva e integral definida. Iniciador de la teoría de juegos. Fue el primero en calcular las tangentes en la curva de capa. Inició en cierta manera el cálculo moderno. Fue un físico, inventor y matemático inglés. Contribuyó al desarrollo del cálculo integral y diferencial. También desarrolló el teorema del binomio y las fórmulas de Newton con el área de matemática. Fue un filósofo, lógico, matemático y político alemán. Inventó el cálculo infinitesimal independientemente de Newton y su notación es la que se emplea desde entonces. Él fue quien descubrió la función z, la integral de Riemann, las variedades de Riemann, la superficie y la geometría Riemann.